noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión, en este programa que es el primero de la ya 8ª temporada consecutiva. La verdad es que sin duda alguna es todo un reto y una satisfacción reunir cada semana en esta mesa a personas que tienen una capacidad y muy interesante para opinar, para hacer análisis sobre temas de actualidad y también para reunir a todos ustedes delante del televisor para que escuchen sus puntos de vista sobre temas de actualidad, con frecuencia de política. Una política que en este momento que estamos viviendo, para algunos, pues bueno, va con la propia vida, y para otros la vida va a pesar de los políticos, porque sin duda alguna que en 4 años tengamos 4 elecciones generales es para hacérselo mirar, y es lo que vamos a hacer esta noche. Así que bienvenidos en un horario distinto, un poquito más temprano de lo habitual. Nos va a acompañar esta noche y les presento a continuación a todos ustedes a Pablo Oblesa, que es el decano de la Facultad de Comunicación. Bienvenido, Pablo, un placer contar contigo esta nueva temporada. Buenas noches, Antonio, felicidades por esta nueva edición. Estoy contento de estar aquí esta noche acompañado de estos fabulosos contertulios. Lo vamos a pasar bien y seguro que podemos un poquito explicar la realidad. Bueno, vamos a ver si ponemos luz sobre esta situación que es compleja. También nos acompaña Joaquín Azparren, que es periodista. Bienvenido, Joaquín, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, gracias por la invitación y también me sumo a la enhorabuena, a las felicitaciones de Pablo con respecto al programa, ¿no? Nada, gracias por el hueco, 7 años. por venirte por acá. 7 años ya, decías. Sí, octava temporada. Octava temporada. Octava temporada. Bien. Muy bien. De momento aguantamos. Ahí luchando también con Pepe Rocamora, que es periodista y sociólogo. Bienvenido, Pepe, buenas noches. Buenas noches, parecemos italianos ya. Sí, ¿por qué? Votando tanto. Los que votan. Eso es verdad. Ahora veremos si creéis que va a votar la misma gente o menos que en ocasiones anteriores, que es una de las interrogantes que hay ahí encima de la mesa. Y Víctor Meseguer, que es el director de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la UCAM. Víctor, bienvenido, buenas noches. Pues buenas noches, y nosotros también te echábamos de menos, Antonio. ¿Sí? Es un placer. Ya no sabíamos qué hacer sin ti, sinceramente. Los jueves era un día ciego. Nada, ha sido un placer contar con todos vosotros. También les anuncio que en el transcurso del programa, como bueno, saben ustedes que las cámaras y ya pues su actividad se ha paralizado hasta después de las elecciones generales, y lo que hemos hecho es acudir y pedirle a diputados o senadores murcianos de los 5 partidos que han tenido representación en esta legislatura, digámoslo así, su punto de vista sobre qué es lo que ha ocurrido, por qué ha sido, bajo su opinión, una legislatura fallida, y también cuáles son las perspectivas que ellos consideran para esta próxima y para la próxima campaña, de hecho. Y han dado su opinión para este programa y lo van a escuchar ustedes en el transcurso del mismo. Pero antes analizamos todo esto y la verdad es que tuvimos un final de programa, de temporada, que parecía que no acabábamos porque con las elecciones estábamos ahí jornada tras jornada y retomamos de la misma manera. Joaquín, tú que estás ahí en el día a día con la actualidad también, con la información, pues estamos acudiendo mucho, ¿no?, a la expresión esa del día de la marmota, ¿no? Parece que nos levantamos con la misma sensación, o volvemos del verano con la misma sensación que dejamos. Pero ¿tú crees que al ciudadano esto antes, al final le puede generar todavía mayor desafección, o bueno, al final pues entra una dinámica normal y va y se vota y no pasa nada? Hombre, a ver, lo que sería normal, o podría ser normal, es que evidentemente se reflejara el cansancio del electorado después de acudir tanto a las urnas de manera tan reiterada, y sobre todo esa sensación de que las cosas no pueden cambiar mucho en unas próximas citas electorales, y que volveríamos a estar ante esa falta de entendimiento entre los políticos de cara a la formación de gobierno. Pero yo vengo defendiendo que hay un elemento que va a distorsionar toda esta visión y que puede dar o una abstención mayor o una mayor participación en función de ese elemento que es la sentencia del proceso. Una sentencia que se espera en los próximos días y que evidentemente yo creo que va a marcar toda la agenda de la pre-campaña y de la campaña electoral antes del 10 de noviembre. De lo que haga el Gobierno en funciones, de lo que pueda hacer en función de la legislación, si tiene los suficientes recursos a través de la Ley de Seguridad Nacional o del artículo 155 que se ha puesto en interrogante, del papel que cada una del resto de formaciones políticas tomen frente a lo que se espera del desafío independentista catalán, yo creo que va a marcar mucho
el hecho de motivar o no al electorado y de los resultados electorales. Porque yo creo que vamos a hablar mucho en clave catalana. Porque estamos en una situación, Pepe, totalmente inédita. Para los italianos no, pero para los españoles sí. Muy inédita. Claro, puede pensar el ciudadano, pero si ya votamos y esta era nuestra voluntad y ustedes no se ponían de acuerdo, pues tendrán que ser ustedes los que cambien de forma de enfocar las cosas, relacionarse o de dialogar, no nosotros, pues sí o no. No lo sé, no lo sé. Esas cosas son complicadas. Yo recuerdo que en el último programa de la anterior temporada comentábamos esto. Digo, es posible que salgan unos resultados que exijan una cierta capacidad de pacto y de diálogo. Bueno, pues no se ha producido. ¿De quién es la culpa? Habrá que ver, quiero decir. Da igual de quién sea la culpa, los ciudadanos seguro que atribuirán la culpa a alguien y eso se va a reflejar en las urnas. Lo de Cataluña va a ser un problema, es un problema. ¿Cambia mucho si la sentencia sale el 8 de noviembre o el 12 de noviembre? ¿De noviembre? De octubre. De noviembre. La sentencia. ¿Y por qué tiene que salir en octubre? Porque creo que saldrá antes, ¿no? Yo no lo sé, yo no tengo línea directa con el Supremo para saber cuándo va a salir, pero imaginemos que sale en noviembre. Sí. ¿Qué pasa? Quiero decir, que la sentencia sale cuando sale. Todos sabemos cómo funciona la justicia y entonces no tiene fecha cerrada. Entonces puede salir antes o puede salir después. Antes, quiero decir, me refiero, antes o después de las elecciones. ¿Y cómo se va a gestionar todo eso? Y es un asunto complicado. Hombre, si sale después seguramente incidirá menos, pero si sale en plena campaña sí que puede ser un elemento... No lo sé, es que me resulta muy complicado pensar... Vamos a ver, imaginamos que sale el 12 de noviembre, sin gobierno, y todavía sin saber quién puede formar mayorías. ¿Y quién gestiona todo eso? Puede ser muy complicado. Bueno, empezando por el final, todos los políticos que tendrían algo que decir al respecto, después de una sentencia en la que, a consecuencia de la sentencia, el gobierno catalán, en este caso la Generalitat, llamase a la desobediencia, ya lo ha hecho, pero realmente ejerciesen la desobediencia, Pedro Sánchez ya ha explicado que hay mecanismos, ha explicado desde el ámbito jurídico, hay mecanismos como para aplicar el 155, aunque no esté constituido el Parlamento, porque existe una permanente del Parlamento que tendría autoridad para eso, igual en el Senado. Y eso está como jurídicamente arreglado y él lo ha dicho y se ha amenazado, ¿no? Ha dicho, no habría ningún problema con aplicar el 155 en ningún momento, aunque el Parlamento no esté constituido. Ahora, la pregunta inicial que tú hacías era respecto a qué sucede, qué situación estamos viviendo en España, 4 elecciones generales consecutivas, más las autonómicas, más las europeas. Sí. Y la realidad es esta. Hasta 2015 teníamos un país gobernable. A partir de 2015 tenemos un país que no sabemos gobernar, que los partidos no saben agruparse, unirse, crear mayorías para gobernarlo. No olvidemos que en 2015 gobernaba el PP con 123 escaños, en las siguientes elecciones obtuvo 137, no olvidemos que en esas elecciones de 2016 el PP gobernó en minoría con el apoyo de Ciudadanos, de Coalición Canaria y la abstención del PSOE. No olvidemos que entonces, posteriormente, el PSOE ha gobernado tras la moción de censura que se le hizo a Rajoy durante 7 meses, esa moción fue en junio del 18, y que ha gobernado con 85 diputados. Y que llegamos entonces a 2019, donde obtiene 123, que es lo que tenía el PP en el año 2015, y en esta coyuntura se ven incapaces de negociar aún no hemos hablado en esta mesa de los porqués, quién tiene la culpa. Pepe lo ha puesto encima de la mesa y después lo responderemos, pero está claro que el que tenía el mandato del rey de conseguir un gobierno y conseguir aunar una mayoría, no lo ha conseguido por razones que después veremos. Lo que sí es cierto, Pablo, Víctor, es que el Partido Popular, como ha dicho Pablo, en una situación parecida sí fue capaz de gobernar, que en comunidades autónomas donde ha necesitado pactos ha sido capaz de llegar a ellos. Sin embargo, en situaciones similares, el Partido Socialista no se pone de acuerdo y no es capaz de hacerlo. Magnífica pregunta, porque el Partido Popular fue capaz de gobernar gracias a la abstención de diputados del Partido Socialista. ¿Ah? Es que Es decir, vamos a ser claros, es decir, consiguió gobernar porque el Partido Socialista hizo
lo que el Partido Popular no ha hecho. Digo, para dejar las cosas claras y desde el principio, porque la respuesta es justamente la contraria, Antonio. Yo sinceramente estoy muy molesto con lo que está ocurriendo, lo decía el jueves en un artículo de opinión en La Verdad. Yo creo que aquí el único fallo que conocemos, el del procés, no lo conocemos. El que conocemos es el que sentencia a los españoles a volver a las urnas por cuarta vez en 4 años como consecuencia de la inmadurez de una generación política, los 5, que no se ha jugado nada en la vida. 5, una generación política que no vivió la transición y que me da algo más que la sensación que su inmadurez y su inconsistencia empieza a ser más que grave. Por cierto, un artículo que yo sé que molestó mucho a mis compañeros, me llegó hasta mí, que nunca me llega nada, y fíjate, yo hablaba... Cuando dices tus compañeros, ¿a quién te Del refieres? Partido Socialista. Y fíjate, yo en ese artículo comentaba, el artículo se publicó el jueves, comentaba, esto es un jueguecito de un relato de 5 líderes muy frágil que ha sido escrito por consultores políticos y estas elecciones son la penúltima jugada de un asesor político que mirando tras los visillos de la Moncloa ha visto a gente ir, venir, unos que no vienen, que no van y que está de manijero de todo este juego de las elecciones importándole un comino los intereses del conjunto del país. Pues bueno, pues hablando del país, hablo de Iván Redondo. Iván Redondo. Hablando del país, este señor, que la discreción no debe ser lo suyo, esto se lo recomiendo a mis compañeros del PSOE. El País publica el domingo, el gurú de la Moncloa desvela su estrategia. Y en esa filtración al país resulta que este señor cuenta por qué ha provocado las nuevas elecciones y cuáles son los resultados que prevé. Y además, como se va a una conferencia a su escuela de negocios, va y lo cuenta. Lo cuenta para que no se entere nadie. Y nos hemos enterado todos los españoles. Claro, esto empieza a ser un poco grave, ¿eh? Es decir, si al final este país se doblega a las estrategias o juegos de quien nadie ha legitimado democráticamente, oiga, que la clase política empieza a plantearse algo. O sea, yo como sociólogo quiero defender el papel... Claro, quiero decir que él es... el cruel no, quiero decir que es el de las causas perdidas. Él ha conseguido los milagros que nadie ha conseguido. Con el PP y con el PSOE. Él ha conseguido que Javier García Albiol sea alcalde de Badalona, una ciudad donde lo normal es que el alcalde fuera comunista. Él ha conseguido que en Extremadura el señor Monago fuera presidente de la Comunidad de Extremadura, que ha sido el único presidente que no ha sido del Partido Socialista. Y él ha conseguido que el PSOE, con su peor resultado en toda la historia, su líder sea presidente de la comunidad autónoma. Entonces, él, quiero decir, él como sociólogo y como estratega político, pues hay que descubrirse. La respuesta de una persona con vocación política, un sociólogo, sería la siguiente. Yo sigo pensando que la política no es una cuestión de tecnología. No se trata de cómo conseguimos manipular a más gente para que esa gente vote. Pero no es manipular, ahí no hay manipular, ahí son votos. No, deja que acabe, no. A los votos se pueden inducir. Insisto, yo creo que la política, reivindico, no es una tecnología que consista en manipular gente para que vote una candidatura, que debería seguir siendo una discusión deliberativa entre iguales para que nos digan qué soluciones tienen para este país. No me aforo yo a esa tesis, parece... no me aforo a tu tesis. Es que no me aforo a tu tesis ni a la de Pepe. Pero vamos a ver, cuando la gente de Badalona votaba no voy a hablar de un gurú, porque eso es mucho. ¿Qué significa que no te aforas? Que no me aforo a tu tesis. Es que no lo he entendido. La tesis cuál es, muy sencilla. Yo también leí la entrevista de Iván Redondo y no saqué la misma conclusión que tú, ni mucho menos. Leí los mismos periódicos, sí, por lo que leímos, y otros más también, pero no saco la misma conclusión. Me alegra que lea El País, porque veo que tiene buenos gustos. Leo Diario El País, leo otros también, de izquierda a derecha, pero no me aforo a la misma conclusión que tú. Yo no leí en ningún momento ni interpreté que Iván Redondo estaba diciendo en ningún momento, ni se le fue la lengua a la Escuela de Negocios, que él iba a provocar o que el Partido Socialista era feliz de provocar las elecciones. Eso nunca lo dijo, pero no es un insensato, ni está loco. Lo que es muy evidente, también lo he leído, y lo volveremos a leer. Si quieres te la leo. La leeremos después. Pero mira, el país, es cierto una cosa, el país y el grupo Prisa, el país y el grupo Prisa ha sido un grupo de poder, un grupo mediático respetable, con un gran periódico. Yo por eso lo leo diario, El País. Como decía Gallardón, hay que levantarse, uno se levanta con el País, se le cuesta con el ABC o a la inversa. Entonces, lo que vengo a decir es que
es evidente que tenemos, no ya 5 partidos, habíamos hablado de 5, ya son 6, tenemos 6 partidos. Se ha fragmentado tremendamente nuestro Parlamento. Es imposible que un partido obtenga mayorías. En segundo lugar, las posiciones ideológicas se han acendrado de una manera radical. Se han radicalizado las posturas. ¿Pero estás seguro que te leíste el artículo? Sí, pero bueno, ahora hablaremos de juntos si quieres, después, lo haremos después juntos. Y además hay dos cosas muy importantes que han provocado las elecciones. Una, para mí, muy clave. Antes de acusar al PSOE, yo en un intento de análisis sosegado dejo la responsabilidad del PSOE, que es la primera que yo he apuntado aquí, no ha negociado bien. Evidentemente no ha conseguido evitar las elecciones. Pero cuando un partido... ¿Y por qué las tenía que evitar? Lo mismo es que no las quería evitar. No, pero eso es lo que decís vosotros. Eso es lo que decís vosotros. Yo digo... No, yo no lo digo. Yo te lo pregunto. Yo estoy de acuerdo con la inmadurez que habéis señalado de los líderes políticos y de los partidos. Pero hay un primer partido responsable, Ciudadanos. Ciudadanos se ha cerrado en banda para no negociar con nadie. Es responsable. Podemos... Escúcheme, si la primera noche Pedro Sánchez le dijo que contigo, ¿no? No, fue Ciudadanos que había excluido al PSOE de partida. Pues está diciendo que no. Que Ferraz que no. Con eso no. Ciudadanos había excluido de partida al PSOE. Segundo lugar, Podemos ha tenido una bulimia de poder que después de entregar el 80% del presupuesto social y darle 3 ministerios, pues al final no estaba convencido, no lo apoyó. Y estaba eso claro, que era el 80% del presupuesto social. Sí, yo es que no tengo claro. Lo que no tengo claro es que y luego en tercer lugar, sí que incorporo que el PSOE tenía condicionamientos y tenía condicionantes. Los condicionamientos era que sabía que estaba subiendo en las encuestas. Pero también tiene un condicionante, que gobernar con Podemos es un suicidio político, como hemos visto, y precisamente por el tema catalán. Entonces yo no culpo al PSOE. Pablo, yo no veo que tiene que ver todo eso que estás contando con lo que hemos dicho nosotros. Porque tú dices que Iván Redondo no provocado las elecciones. Lo pone aquí y dice, mira, vamos a captar. No, pero tú has avalado. Yo te digo que Iván Redondo no provocado las elecciones. Vamos a captar el voto de centro, que es el que da el resultado, y lo vamos a captar haciendo esto y esto. Ahora que dices eso, cojo la palabra porque... Le doy la palabra a Joaquín, pero te quiero preguntar sobre el voto de centro. Joaquín, ¿qué quieres decir? No, yo iba a decir que vamos a ver, vamos a romper yo iba a decir una lanza, no, pero vamos a romper una cerilla en favor de, y no se trata de quemar nada, en favor de los políticos, de los líderes políticos que tenemos en este país. Yo me resisto a creer que todo un señor, o solamente un señor, por muy preparado que esté, mucha experiencia que ya tenga, sea capaz de manejar la política él solo de este país y maneje como títeres o como marionetas cada uno tiene el suyo, a los líderes. Cada uno de estos 5 tiene el suyo, no trabaja para todos, no tiene una comuna. No es el liderazgo que hemos vivido en otras épocas anteriores con otros políticos en las primeras filas de los partidos, pero creo que todos ellos, tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez, como Casado, incluso como Abascal y como Rivera, tienen ese carisma del liderazgo, de que luego podemos discutir su solidez o no, pero dentro de sus propios partidos han sabido ejercer y trabajar ese liderazgo de tal forma que se han convertido en figuras indiscutibles dentro de sus partidos. Luego eso va a su favor. Otra cosa es que podemos discutir, bueno, de cara a un gobierno, de cara a formar un gobierno, bien, voy en tu línea, Víctor, de cara a ponerse de acuerdo para hacer que este país funcione y que funcionen sus administraciones, ¿están lo suficientemente preparados? Bueno, pues podemos poner los interrogantes que queramos, pero como líderes sólidos dentro de sus propias formaciones, no lo han conseguido. Es decir, yo creo que Víctor, hablabas de centro. Sea exclusiva de Iván Redondo. Una reflexión que tal vez habría que hacerse es, parece que el PSOE ha conseguido algo que hace unos años era impensable, lo de desactivar en gran medida Podemos. Pero si empieza a hacer guiños al centro, que se los está haciendo, ¿vale? Y tú dices que desde el centro se ganan las elecciones, no corre el riesgo de que se vuelva a activar Podemos o más país y que cojan esa parcela que puede descuidar el Partido Socialista. Mira, es un riesgo. Yo creo que también debería medirlo. Yo creo, si lo digo en beneficio, no sé si de Pedro Sánchez o de Iván Redondo, de quien corresponda, la pueden meter en esa distinción. Yo creo que lo han hecho bien. Decíamos, a ver, por un lado, has desactivado Podemos, que Podemos está desactivado, es decir, medio electorado de Podemos va a ir a Rejón o va a ir al PSOE. Y segundo, tienes... O se quedará en casa. O se quedará en casa y tienes flash para que ninguno de la izquierda se sienta ofendido. ¿Qué flash son? Vamos a tener el traslado del dictador, que eso pone un montón.
se han vuelto a sacar encima de la mesa algún problema con la Iglesia Católica, que eso también ayuda un montón. Es decir, tenemos la política virtual, la política... ¿Puedo aplicar el 155? Puedo aplicar el 155, soy el más ahora el que mejor defiende. Es decir, si es que Pedro Sánchez es el único que ha sido capaz de convencernos a los españoles de una cosa y la contraria. Es decir, posiblemente ahora sea el tipo más sólido contra el independentismo, y luego va a hacer una campaña diciendo: soy el líder moderado, soy el único que puede gobernar el partido, señores del centro político, votenme. Pero claro, ha sido tanto esfuerzo de... yo creo que ha sido la mejor representación de esa afortunada cita de Marx, de Groucho por supuesto, que decía: estos son mis valores y si no les gusta tengo otros. Porque es capaz de aunar por ambas orillas del Partido Socialista electorado, manteniendo un discurso contradictorio en el tiempo. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Es decir, pero a la hemeroteca me remito. Luego, por cierto, es decir, yo creo que habrá que plantearse alguna cuestión sobre lo que ha ocurrido. Es decir, yo quiero hacer una interpretación que es la mía. Aquí la gente va y vota. Y unos señores, que serán, no sé los líderes que son, pero unos señores dicen: oiga, que se han equivocado, que tienen que repetirlo. Oiga, si hemos votado. Dice que no han votado bien, cojones, que hay que votar otra vez. A ver, quería señalizar brevemente una cosa. Tanto Antonio como tú, Víctor, Una cosa... Antonio como Víctor, habéis señalado que el PSOE ha desactivado a Podemos. El PSOE ha desactivado a Podemos. Podemos se ha desactivado a sí mismo. Podemos es un partido que se ha canibalizado y hay un símbolo que ha acabado con él, que es el famoso chalet de Galapagar. Y, por supuesto, el cesarismo de Pablo Iglesias, que ha ido exterminando, decapitando. Es cierto que tenía rebeldes dentro que no eran muy leales. También hemos visto cómo se armaban desde el interior, del partido, varias revueltas y documentos, ¿no?, que eran para cargárselo a él. Pero ¿Hay, ha habido un algún partido donde no exista pero eso? vamos a una cosa. Pero tú estáis diciendo que el PSOE ha desactivado a Podemos. Yo digo que Podemos se ha desactivado solo. Como ya se preveía, partiendo de que es un movimiento semi-revolucionario, es un movimiento lleno de mareas, de movimientos, de náuseas, de muchas más cosas, ¿no?, de atropellos. Entonces, vemos como, en primer lugar, está el chalet de Galapagar, están los Vistalegres, donde cada vez había menos caras de los fundadores, había cada vez más abandonos y finalmente se quedó con dos almas del partido. Una, la errejonista, más socialdemócrata, más favorable al PSOE. El PSOE está feliz, obviamente, de que Errejón... Sí. Lo sabe bien Iván Redondo, vamos a llamar a Iván Redondo, que le viene de maravilla. Al final me doy la razón. Porque ahora, a ver qué va a ocurrir cuando un partido que tiene ahora mismo un 13% de intención de voto y que ha ido menguando, bueno, ha perdido 10 escaños de la anterior convocatoria electoral a la última, y presumiblemente con un Errejón ahí y un Pablo Iglesias va a quedar de mediado. Pablo, el problema de Podemos es que se ha convertido en una mala copia del Partido Comunista. Pero con Chalet en Galapagar. Y con Chalet. Pero claro, pues eso es. Al final, un partido transversal... Yo no lo veo así. Yo creo que hay que reconocer el mérito de dos de los partidos que, si las tendencias y las encuestas que conocemos se confirman, van a ser las grandes víctimas en las próximas elecciones generales, que son Podemos y Ciudadanos. Podemos es el resultado de... Estamos pensando en esa crisis del 7 y del 8, que el gobierno de Zapatero no reconocía, y que Podemos levantó la bandera diciendo que esto no es una crisis y es una estafa. Y es el resultado de la indignación de buena parte de la ciudadanía, con el resultado de que se llevó casi la mitad de los votos que había tenido el Partido Socialista. El sorpaso este del que se hablaba se quedó a unos miles de votos. Y luego tenemos el caso de Ciudadanos. Mientras que los grandes partidos nacionales, estoy diciendo el Partido Socialista y el Partido Popular, no fueron capaces de levantar esa bandera, Ciudadanos sí que la levantó en Cataluña, defendiendo valores constitucionales y el derecho de toda la ciudadanía. Y eso lo ha hecho solamente Ciudadanos. Y Ciudadanos ha sido, no lo olvidemos, el partido que ganó las elecciones autonómicas en Cataluña, y que Ciudadanos ha sido el partido más votado en las grandes ciudades catalanas, excepto en Gerona. ¿Y por qué va a bajar en las próximas elecciones? ¿Por qué va a bajar? ¿Por qué va a bajar el 10 de noviembre? Porque Ciudadanos ha conseguido el voto que históricamente había tenido el Partido Socialista o la Federación Catalana del PSOE. La Federación Catalana del PSOE. Ahora Ciudadanos, bueno, está en una situación que es muy complicada, y no es lo mismo analizar la situación de Ciudadanos en Cataluña que en el resto de España, porque Ciudadanos es un modelo
que nace en Cataluña y que se implanta en el resto de España y que ante la situación que atravesaba el Partido Popular ha conseguido una serie de votos. Yo creo que a estos dos partidos, que previsiblemente con las encuestas van a ser los grandes perjudicados en las próximas elecciones, hay que reconocerles lo que han hecho a Podemos y a Ciudadanos. Y luego queda un nuevo partido, que es Vox. ¿Es obligatorio que se lo reconozcamos? No es obligatorio, pero quiero decir, si no se lo reconocemos, pues están Pero ahí. es que Ciudadanos ha pasado de ser un gobierno anticorrupción, perdón, un partido anticorrupción, antiindependencia, a ser un partido anti-España. Si ese es su problema. Bueno, yo no sé si es anti-España. Porque no ha facilitado, es decir, estas elecciones, quien tendría que haberla evitado Ciudadanos. Justo, lo que estoy diciendo. No, yo estoy un poco... Apuntando a lo que decía Pepe, brevemente, yo comparto tu punto de vista en torno a lo que puede ser por una vez en lo que es la calidad de Podemos de Ciudadanos, probablemente de un voto más atenuado también de Vox. Bueno, y entonces, ¿qué puede pasar? Yo sostengo que el Partido Socialista va a subir en voto, en intención de voto y en número de escaños, probablemente pase de la barrera de los 130 y se quede por ahí, entre esa horquilla del 130 a 140 diputados, y preveo un refuerzo del voto del Partido Popular, a costa del voto probablemente de Ciudadanos. Y de Vox. ¿O no? Colocado en una frontera entre los 80 y los 90 diputados, nos están hablando más o menos cruzando encuestas, el Partido Popular, ¿vosotros no pensáis que entonces sí se darían las condiciones para que se permitiera gobernar a Pedro Sánchez en solitario, con una abstención del Partido Popular erigido de nuevo en el auténtico partido de liderazgo de la oposición? No habría hecho falta hacer y negociando los 8 pactos de Estado que propone Pablo Casado. No habría hecho falta hacer eso habrá que ver el día después, y quiero decir, y con arreglo, digamos, a nuestro sistema electoral, previsiblemente va a ocurrir pues que el Partido Socialista va a ser el partido más votado según las encuestas y el Partido Popular va a ser el partido líder de la oposición. ¿Quién va a sumar un bloque u otro? Vamos a ver, hay que pensar. Hay que pensar que desde sus techos el Partido Popular ha perdido 6 millones de votos. 6 millones de votos. Y el Partido Popular ha perdido 4 millones de votos. Socialista. El Partido Socialista. Y entonces, ¿esos votos dónde están? Pues es en lo que están. Están intentando recuperarlo. Quiero decir, está claro por la estrategia, no sé si de Iván Redondo o de quién, pero que el Partido Socialista está intentando recuperar parte de esos votos por el lado de Ciudadanos. Y entonces la recuperación por el otro lado se la ha dejado de Rejón. Pero una cosa, hay una contradicción en lo siguiente. Si uno vislumbra todos los escenarios... Para que rompa el brazo, ¿eh? Sí, es que estamos... Bueno, es que ahí el niño nos queremos mucho, ¿eh? Vamos juntos al gimnasio. Yo cuando lo hacemos una. Es que le rompe el brazo. Si uno vislumbra los escenarios después de las elecciones posibles, según la valoración de todo el conjunto de estudios demoscópicos, ¿qué ve? Que al PSOE es que no le podía interesar unas elecciones. ¿Por qué? En la lógica de subir 3 puntos, que es lo que se aventura que puede subir, salvo que haya una... es verdad que las elecciones... Pero no es una cuestión de 3 puntos o 2 puntos. Escucha. Puede que suba 2 puntos y que simplemente por el sistema electoral gane mucho más escaños. No. En escaños el Partido Socialista podría, en las mejores coyunturas, en los más favorables estudios, llegar a 131 según Iván Redondo. E incluso en una locura salvaje. Tú tienes línea directa con Iván Redondo nosotros y lo sabes. La prensa, porque hemos leído sus entrevistas. En la lógica salvaje de que los españoles decidan un voto útil masivo al PSOE a la izquierda, 140. Es que tampoco cambia mucho las posibilidades del PSOE de crear gobierno. Necesita o a Podemos o a Ciudadanos igualmente. Pero hay un dato que no... O la abstención del PP. Bueno, y aquí que puede salir ganando es la derecha si hay un vuelco radical que no se espera. Hay un dato que no estamos analizando y es el dato de Rejón. Y Rejón es como el meteorito este que cayó en Rusia, que nadie lo vio porque venía del Sol. Es decir, cuidado, es decir que yo no tengo claro. El meteorito de Rusia, eso es un mito en Kamchatka y eso es el ginseng y estas cosas y no sé qué. Pero es que me venía bien como recurso literario. Muy bien. No lo ponga en evidencia. Me venía bien como recurso literario, joder. No está tan claro. Rejón ha hecho una campaña está haciendo una campaña muy en positivo, presentarse solo en los sitios que suman o resta, y ojo a ver de dónde viene el voto, ¿eh?
Es decir, porque preocupa al PSOE el voto de reforma. Claro, es decir, porque no solamente a Podemos. Posiblemente al PSOE, ¿qué va a votar la gente que somos del siglo XX? No le preocupe. Pero cuidado con la gente del siglo XXI. La gente joven. Sí, Cuidado Víctor, con la gente del siglo XXI. Vamos a escuchar una cosa. Yo decía al principio del programa que hemos recogido las opiniones, los puntos de vista de políticos murcianos que han estado en el Congreso y en los del Senado, del Congreso de los Diputados y en el Senado, porque los hemos elegido y han estado allí, de los 5 partidos políticos, porque han estado viviendo personalmente toda esa situación. Y yo creo que va a ser muy interesante que los escuchemos para que nos digan. Les hemos preguntado, por una parte, por qué ha sido una legislatura fallida y, por otra parte, qué puede cambiar desde su partido político, de su perspectiva, esta próxima legislatura. Vamos a escuchar a Joaquín López, del Partido Socialista. Ha sido una legislatura fallida básicamente porque no se ha respetado el resultado de las elecciones. Ha sido una legislatura fallida ajeno a la voluntad del PSOE que ganó las elecciones, así lo decidieron los ciudadanos y ciudadanas, y por tanto la formación de un gobierno. No han respetado el resultado de las elecciones ni las derechas, ni Podemos ha sido suficientemente generoso y ha sabido leer el momento político y la necesidad de desbloquear esta situación. La responsabilidad yo creo que es de todos, porque todos los actores políticos han tenido algo que ver, pero yo creo que el Partido Socialista acude a esta nueva convocatoria electoral con una conciencia tranquila, en primer lugar por haber ganado las elecciones e intentar por todos los medios formar un gobierno, que fue lo que determinaron las urnas, y en segundo lugar que no ha sido por el Partido Socialista. Hemos hecho ofertas generosas a Podemos para entrar en ministerios que de manera increíble han rechazado. Las perspectivas van a ser las que se determinen ahora en una campaña que será más corta, aunque hay un periodo de pre-campaña muy largo, y nosotros pues vamos con las perspectivas de hacer redactar y establecer un mensaje positivo para la ciudadanía. Ir a las urnas no es un drama, es un derecho que tiene la ciudadanía, que nos ha costado mucho tener, y tampoco hay que dramatizar. Y el Partido Socialista, por eso, porque cree en la democracia, va a ofrecer un proyecto en positivo para ofrecer un gobierno progresista, que es lo que la ciudadanía está esperando. Es el punto de vista de Joaquín López, que ha sido el partido ganador y que no ha conseguido llegar a acuerdo de gobierno. Y todas las encuestas dicen que ese bipartidismo se podría reeditar en gran medida, aunque no lo suficiente para que ninguno de ellos gobernara. Había pacto, pero el otro partido mayoritario, en este caso de la derecha, es el Partido Popular. La diputada, hasta hace poquito, Isabel Borrego, nos ha hecho también su valoración al respecto. Las causas de que estemos de nuevo en un proceso electoral no es más que el egoísmo, el egolatrismo de Pedro Sánchez. Ya no digo del PSOE, sino de Pedro Sánchez. Desde el minuto 1 él quería unas nuevas elecciones y lo ha demostrado incluso en la actividad parlamentaria. El PSOE no ha tenido prácticamente actividad parlamentaria. De hecho, los diputados de la región de Murcia del PSOE no han presentado ni una sola iniciativa porque ellos iban a elecciones en contra. El Partido Popular ha querido que esta legislatura fuera fructífera, así lo demuestran los datos de la actividad parlamentaria que ha tenido el Grupo Popular. La primera obligación que tiene un líder político cuando tiene el mejor resultado en unas elecciones es formar gobierno. Esa es su obligación y eso es lo que no ha hecho el PSOE, y por eso nos encontramos en esta situación. Una situación además que se produce en un momento de desaceleración económica causado probablemente por la falta de reformas y de iniciativas que ha tenido el Partido Socialista en los meses que está en el gobierno. El Partido Popular sale a ganar. ¿Por qué sale a ganar? Porque hemos querido unir hasta hace unos días, hemos pedido a Ciudadanos que poder hacer un grupo conjunto, configurar un centro derecha que saliese a ganar, una unión para ganar y para gobernar. Pues no nos han querido hacer caso y nosotros queremos ser ese centro derecha con las siglas del Partido Popular que sale a ganar. Bien, son las dos opciones que se vislumbra que van a ser las mayoritarias en estas elecciones. Claro, que también si la abstención no juega un papel importante. Yo no sé, Pepe, si se produjera la abstención, si hubiera una abstención importante, ¿a quién perjudicaría más? No sé, ¿a cuál de los dos partidos? Luego entramos en el tema de los restos, si los minoritarios pierden más, van a los grandes partidos, pero todo eso es tan relativo. Sobre la abstención, eso hay... Bueno, primero, ¿tú crees que la va a haber o no? Sí.
¿Crees que va a aumentar? Yo creo que va a aumentar. Quiero decir que en las anteriores elecciones hubo mucha movilización y por primera vez en la historia, en la región de Murcia, se votó menos que en la media nacional. Eso no había ocurrido nunca. ¿Por qué? Porque Murcia históricamente ha sido la comunidad donde más se ha votado y las elecciones anteriores se votó menos. Bueno, pues eso ocurrió en las anteriores elecciones, en las de abril del 19, y en esta ocasión pues todo apunta a que va a aumentar la abstención. ¿A quién va a perjudicar? A quien se sienta menos movilizado, a quien se sienta más defraudado, y entonces simplemente hay que preguntarse, ¿quién va a estar más defraudado con lo que está pasando? Pues yo ahí no tengo la respuesta. ¿Eso significa que se va a quedar en casa ese elector o que va a optar por otra opción política? No, si aumenta la abstención, se queda directamente en casa. Pero porque el argumento es que se siente defraudado con la opción política que votó en el 19. No, pero claro, eso serviría para explicar, por ejemplo, el cambio de gente de Vox hacia el Partido Popular, que no sería el caso, yo creo, en la región de Murcia, porque aquí, digamos que Vox tiene su mayor porcentaje de voto de toda España y además aquí, digamos que con Murcia es la séptima circunscripción en número de diputados electos porque tiene 10 y entonces aquí la proporcionalidad pues es prácticamente absoluta, igual que las grandes capitales y ahí no hay problema. Y entonces, ¿decepcionados quiénes? Pues habría que verlo entre la gente que se moviliza ante los nuevos partidos, y entonces ahí estoy pensando en Ciudadanos y estoy pensando en Podemos, que podría ser. Yo haría una matización, vamos a ver, creo que la participación en las últimas elecciones generales batió los récords, creo que estaba en el 70 y igual 76% de participación. Había efecto creo Abascal. Que había llevamos muchas citas electorales sin un índice de participación tan elevado. Efecto Abascal, que ahora no se va a dar. Fue relativamente alto, fue sin muy alto, contar, por ejemplo, de los más altos. Quiero decir, en el 93 y en el 96 y en el 82 fueron más altas. Bueno, pero quiero decir, hacía bastante tiempo que no había una... Ahí la campaña fue que vienen. Bien, por eso, porque había una movilización bajo ese argumento que movilizó. Hombre, yo no creo que nos vamos a situar en ese 76% de participación, pero no creo que la abstención vaya a ser tan importante y que vaya a marcar, o que sea tan decisiva de cara a la opción de un partido u otro. Yo creo que sí que va a haber electorado defraudado con las opciones, probablemente más electorado defraudado con los resultados electorales y con su partido, ese partido que votó en abril, y que va a cambiar el sentido del voto, que más que se va a quedar en casa. Yo apuesto por ahí. Creo que efectivamente va a haber algunos puntos menos, pero sí más cambio, ¿no? Y en esos partidos que apuntabas, Pepe, la palabra, amigo. probablemente. Bueno, quería... Te escuchamos, Pablo. Sí, es importante que me escuchéis. Atentamente. Mi opinión es importante. Pero mirad, en primer lugar, va a haber menos dinero, menos fanfarria. Va a ser una campaña más corta, gracias a Dios. Pero eso también induce a que haya menos... el hecho de que haya más... menos dinero, menos fanfarria... menos participación... Menos marketing... Escúchame. Déjame terminar. Es que estoy expresando al principio. El marketing político, en el marketing político, si hay menos marketing político, menos dinero, menos fanfarria y menos inversión publicitaria, por ende, como si queremos en el marketing, en esta mesa, y soy profesor de comunicación, debe haber menos participación. En segundo lugar, hay un hartazgo masivo. Pero hay aquí, dicho eso, dos factores. Uno, hay que reconocer lo obedientes que somos los españoles. Lo obedientes que somos. Yo mismo estaba hace poco alterado diciendo no voy a votar de ninguna manera. A mí no me roban un domingo más, y ahora mismo voy a ir a votar. Somos muy obedientes, quizá porque recordamos el franquismo y decimos, no lo hemos ganado a pulso. Y aquí en la universidad... No, te lo dicen otros. Aquí en la universidad muchos alumnos te dicen eso. Gente joven te dice, pero hombre, con lo que ha costado llegar, gente muy joven. Por otra parte, hay siempre alicientes, como un partido nuevo. Ahí tienes un partido nuevo que le da un toquecillo de aliciente, me refiero a Más País con Errejón. Es algo nuevo que está ahí. Y por último, lo que sí parece que Iván Redondo no es tonto, no es tanto que mucha más gente vaya a votar al PSOE, porque las encuestas de GAT3 lo que dicen es que solo un 7% se repensaría cambiar de voto. Solo un 7% del electorado. Sin embargo, la movilización de la izquierda es mucho más fuerte ahora que la de la derecha. Y ahí es donde Iván
lleva razón. Pero, Pablo, si te queda en casa no seré yo el que me enfade, ¿eh? Tú haz lo que tú votas en libertad. Vamos a seguir escuchando más opiniones. Vamos aquí a forzar a la gente. Por ejemplo, Miguel Garolé, diputado Miguel Garolé, vamos a escucharlo ahora. Y también, vamos a escuchar primero y después 2 opiniones más. Vamos con él. Cuando fallan las cosas es porque no se llega a un acuerdo, y no se llega a un acuerdo porque ha habido diferentes posturas para no llegar nunca a un acuerdo. Una postura inicial del señor Sánchez que no quería llegar a un acuerdo con ninguna otra fuerza política, quería gobernar y querían que le regalaran el gobierno, con lo cual él le interesaba ir a las elecciones, las encuestas le daban que era interesante, que podía incluso ganar si iba a las elecciones, y le daba igual que los ciudadanos de España, los ciudadanos de nuestra nación, quisieran o no quisieran ir a las elecciones. Él tenía su interés personal y su interés partidista, y le daba igual los 200 millones que nos va a costar en estas nuevas elecciones. Directamente con lo que hemos visto es el señor Sánchez, ¿no? Porque en principio tenía un socio preferente del cual dudaba, o del cual incluso le quitaba el sueño por haberle ofrecido una vicepresidenta y tres ministros. Es decir, le había ofrecido una vicepresidencia del Gobierno de España y 3 ministerios, y le daba miedo porque decían que no estaban preparados. Este es el tipo de persona que es el señor Sánchez. Una persona que no le importa los ciudadanos, no le importan los intereses de los ciudadanos, no le importa el por qué los ciudadanos vivan mejor o vivan peor. La perspectiva es intentar ganar, porque si ganamos, Ciudadanos ganan todos. Si Ciudadanos tiene un escaño más que pueda tener el Partido Socialista junto con Podemos, vamos a conseguir un gobierno en un mes, ya lo ha dicho Albert Rivera. Lo hemos conseguido aquí en la región de Murcia, lo hemos conseguido en los municipios. Si no llega a haber un gobierno serio y un gobierno ya establecido en la región de Murcia, ¿qué hubiera pasado con las anteriores inundaciones? Vamos con 2 opiniones más, en este caso de Podemos, Javier Serna. Hago aquí una aclaración, evidentemente, estamos hablando de política nacional y estamos hablando de diputados o senadores que han tenido que dejar sus cargos por la disolución de las cámaras, y que, por tanto, el representante de Podemos es Javier Serna, con quien hemos acudido. Y lo digo por lo que lo digo, evidentemente, porque más país todavía no la ha tenido. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y en cuanto a Vox, hemos cogido declaraciones de Joaquín Robles. Quiero que pongan atención, igual que en las otras opiniones, también en estas, porque después vamos a analizar algunas cuestiones que se han dicho que tienen bastante injundia. El Partido Socialista nunca tuvo intención de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición progresista. Pretendía que diéramos nuestro voto gratis, violentando lo que es el principio de la democracia y el parlamentarismo, que es básicamente que las fuerzas que se presentan a las elecciones pueden gobernar y ninguna fuerza puede ser votada. Al no haber llegado a un acuerdo con Unidas Podemos, tampoco fue posible el acuerdo con Ciudadanos, ya que Ciudadanos desde el principio se negó a esa opción. Por tanto, se ha producido un bloqueo, porque creo que el Partido Socialista no se ha decidido ni a su izquierda ni a su derecha, y lo que pretendía era que todos diéramos los votos gratis, porque debe haber algún derecho divino por el cual Pedro Sánchez tiene que ser presidente. Creo que la ciudadanía, y así lo reflejan muchos datos demoscópicos, sabe quién ha sido el culpable de la repetición electoral, y por parte del electorado progresista creo que también hay una conciencia muy clara de que si se quiere un gobierno progresista que, por ejemplo, se atreva a intervenir en el mercado de la vivienda para regular los precios del alquiler, derogar las reformas laborales que han hecho que los trabajadores cuenten con menos salario y con menos derechos, bueno, pues hay una fuerza que se atreve y otra fuerza que siempre mira de reojo a los grandes poderes económicos para no inquietarlos y para que ellos y Pedro Sánchez pueda dormir bien. El presidente del Gobierno en funciones, el señor Sánchez, ha sido incapaz de llegar a acuerdos con las fuerzas que le son afines, que son Unidas Podemos y los partidos, o mal llamados partidos separatistas, los grupos separatistas que le brindaron su apoyo. Podemos también le brindó su apoyo, pero Sánchez ha estado jugando con ellos al gato y al ratón, porque seguramente desde un principio él creía que lo más positivo para el PSOE, no para España, era ir a nuevas elecciones. Les ha toreado todo lo que ha podido, y ahora de lo que trata, o de lo que se trata, es de vender el relato, ¿no? Y Unidas Podemos intenta vender su relato y Sánchez intenta vender el suyo. Pero la política se ha convertido en política ficción, no tratan los problemas de los españoles, no les ha importado la necesidad de un gobierno que asumiera los retos que tiene España en el presente.
Nosotros esperamos crecer, porque somos el único partido que apuesta por algo diferente y que se ocupa de verdad de las cosas que interesan a los españoles. Ahora estamos con desenterrar a Franco y estas cosas puramente retóricas, pero se avecina una crisis económica, según reconocen ya hasta desde el propio Ministerio. Tenemos problemas muy graves, el separatismo, y Vox es el único partido que ha levantado la voz y que se perfila como una fuerza diferente. Después de escuchar estos discursos, no sé si alguno en concreto queréis comentar algo, pero a mí se me ocurrió lo siguiente. Hay tanto partidos Popular, Ciudadanos, Podemos y Vox, están lanzando una crítica hacia Pedro Sánchez. ¿Vale? Puede ser, lógicamente, pero la duda es, Pepe, ¿puede calar esa crítica coral en la ciudadanía y por tanto que llegue un castigo a Pedro Sánchez, o se le está poniendo en un protagonismo que están muchos partidos repartidos que tendrán que repartirse y ganarse la confianza cada una de parte del electorado, y en el otro lado está el foco de Pedro Sánchez y al final igual lo están poniendo como la alternativa a cualquier otro? Sé que cuando hay elecciones se critica al que ha estado gobernando, pero en este caso no lo ha estado haciendo porque no ha sido capaz. Yo no sé si eso dará resultado o no. A ver, yo me hago en estos casos una pregunta muy elemental. ¿Alguien va cambiando de voto de un día para otro y está cambiando de voto según las elecciones y vota a 3 partidos diferentes según los años y todo esto? Yo creo que no. ¿Ah, no? No, yo creo que no. Yo creo que rotundidad se moviliza no. nomás. Es verdad que hay un porcentaje, pero es un porcentaje pequeño, por debajo del 5%. ¿A ti no te ha pasado nunca? ¿A ti mismo? No. ¿De cambiar de voto? ¿Has votado siempre, digamos, fielmente a un partido? O no he votado. Eso digo, pero bueno, el voto es secreto. Yo creo que sí cambia. El voto es secreto y no te lo voy a decir a ti. Un amigo tuyo. Por ejemplo, también, ¿no? ¿Te has cambiado de voto alguna vez? Porque he hecho la pregunta. De todas maneras, yo creo... No, pero hay gente... No, pero vamos a ver. La mayoría de los estudios dicen que el porcentaje de gente que cambia de voto es relativamente pequeño. Entonces solamente hay que ver... Entonces, ¿cómo se producen los vuelcos electorales? Que una vez gana un partido y otra vez otro... Simplemente por una cuestión de movilización y pequeños cambios que se producen. Pequeños cambios que se producen. No, yo ahí está el asunto. Es verdad que estamos ahora en esta década, en la que se ha producido, digamos, una desafección con los grandes partidos, y eso ha significado un cambio de voto, pero que la tendencia, por lo que estamos viendo desde las últimas elecciones de abril, es que hay una reconcentración de ese voto, de lo que antes estaba en un sitio que ahora vuelve a su lugar de origen. Antes Joaquín, ¿te ha llamado la atención alguna cosa? Si se habían cosa? Perdido 6 millones de votos por parte del Partido Socialista o del Partido Popular. Del Partido Popular. El Partido Socialista 4 millones. El Partido Socialista, es decir, que esos 10 millones de votantes, la gran mayoría entonces se han ido quedando en casa todos estos años. Han ido cambiando, ¿no? Y probablemente están en los votaron a otras opciones y puede que ahora cambien otra vez y vuelvan al partido original. Y las siguientes elecciones, si al final se sienten defraudados, pues acabarán cambiando. Es más difícil, en eso sí te doy la razón, Pepe, en cambiar de bloque, del concepto de bloque. Es decir, si tu concepción de la política está más próxima a un centro-derecha, podrás cambiar entre opciones de centro-derecha y te costará más cambiar a una opción del bloque de izquierdas, ¿no? En ese aspecto sí que digamos que los bloques pueden ser más estables. Pablo, las variaciones sobre pueden ser menores. las intervenciones que me gustaría que analizaras algo, y también, bueno, yo no sé si claro, cada partido tiene que asumir un protagonismo propio. No sé si esas críticas y separarse el Partido Popular de Ciudadanos y de Vox también puede afectar de alguna manera a los gobiernos autonómicos en donde han llegado a acuerdos. No sé si puede haber también ahí, o esas cosas se entienden en campaña y luego se recomponen las heridas. Mi impresión es la siguiente. Primero, respecto a los comentarios que se han hecho los líderes políticos de las formaciones, me ha gustado en particular, para que se vea un poco una equidistancia, me ha gustado cómo ha hablado el señor Serna. Pero por otra parte veo el desfallecimiento en las filas, veo el temor a desaparecer, veo la amenaza y veo el dolor de que el partido Podemos, resultado de que Podemos, yo creo que negoció mal con el PSOE y quiso comer demasiado del pastel, es un partido ahora, debido al regionalismo, en grave riesgo de desaparición o al menos de disminución, ¿no? Está socavado. Eso por un lado. Por el otro lado, me ha gustado lo que ha hecho el señor Robles de Vox. ¿Por qué? Porque ha introducido un factor que para mí es capital y es el que a mí me produce mayor desazón, tristeza y desamparo respecto a nuestra clase política y su irresponsabilidad. Y es
que efectivamente estamos con unos presupuestos prorrogados desde el año 2017, que España no ha sido gobernada desde hace ya 3 años, que la crisis económica que se avecina, y lo ha dicho el señor Robles, es real, que tenemos al señor Trump imponiendo, como sabemos, aranceles, que tenemos una guerra comercial, que tenemos la bolsa bajando, que tenemos el petróleo encareciéndose. Y ante todo eso, nuestros políticos, por su inacción, por su incapacidad de acción, están llevando al país a un adormilamiento peligrosísimo que lo pagaremos. Después de escuchar esos discursos, claro, y sigue sin haber mayorías, que no parece que vaya a haberlas, es posible que pacten, lo entenderían los ciudadanos, y ¿por qué no pactaron ustedes antes? ¿O esa correlación que habéis dicho antes puede ser tan influyente? Yo creo que si algo van a cambiar las próximas elecciones, es que un escenario que podía haber estado en el ámbito de Partido Socialista Ciudadanos, ahora va a estar en el ámbito de Partido Socialista Partido Popular. Ese es el cambio. El Partido Popular va a ser el nuevo protagonista. Dicho eso, sí, esta excepción... Pero, Víctor, al final no... Sí. No van a pactar entre ellos. Que los juegos... No pactar, pueden dejar gobernar. Sí. Pueden dejar gobernar. Sí, ahora crees que sí. Ahora puede ocurrir. Y luego, hecha excepción de Pepe Rocamora, que es una persona muy singular, yo sí conozco gente que ha votado a Felipe González y ha votado a Rajoy. En el fondo es lo mismo. Pues esa es la teoría de Pepe. Incluso no. Entonces sí que hay un electorado, que además es un electorado de centro, que cambia y que suele dar el triunfo electoral. Por cierto, en ese electorado de centro, que Podemos ataque al PP, ataque al PSOE, le viene de maravilla al PSOE. Con lo cual yo coincido con tu opinión del señor Serna, pero por otras razones. Y que siga hablando así, pero no por nada, porque cada vez que abra la boca le va a dar 5 votos más al PSOE. Ciudadanos se ha quedado sin argumento, porque ha jugado mal sus cartas. Ciudadanos creía que iba a haber un pacto con Podemos, ha jugado mal sus cartas y tiene que estar muy, muy calladito. Buen punto. Ahora, para mí hay un cambio, hay un cambio fundamental. El gran ganador de esta convocatoria se llama Partido Popular Español. Ese es el gran ganador. Tampoco te lo Y luego, digo, en cuanto a los pactos, claro que puede afectar. Claro que puede afectar. De si en ese enjuague, en ese nuevo giro, al acuerdo tácito o del tipo que sea entre Partido Socialista, Partido Popular, entra en juego Ciudadanos, pueden cambiar muchas cosas. Sí, porque claro. Además yo creo que eso incluso claro. lo está viendo el propio Partido Socialista, y hasta igual iba en redondo, pero vamos, cuando... de hecho viene ese callo Iván. Es decir, el último... Se debería presentar. Lo hemos comentado aquí en la mesa hace unos minutos, el discurso de Pedro Sánchez está volviendo hacia el centro, hacia la opción de centro. ¿Dónde está buscando los votos? ¿Qué ha hecho en Cataluña? Los votos Pedro Sánchez. Este fin de semana. En esa búsqueda de nuevo del centro, o de una posición desde la izquierda hacia el centro, no puede encontrar a un Partido Popular que a su vez también, a pesar de declaraciones como la que hemos escuchado hoy de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea Regional madrileña, eso aparte, está también emprendiendo un nuevo viaje de la derecha hacia el centro-derecha de Pablo Casado, en el discurso último del líder del Partido Popular. Luego yo te doy la razón. Es decir, y luego, si hay una coyuntura postelectoral, que no van a pactar, que si hay una coyuntura, y es volver un poquito a lo que comentaba antes, si hay una coyuntura en la que tenemos un Partido Socialista que sube en intención de voto hasta esa horquilla que comentábamos de representación en diputados, porque hay estudios que dicen que es todo lo contrario. Tenemos de nuevo un Partido Popular fortalecido en esa horquilla de 80, 90 diputados, con un Pablo Casado que se siente líder de la oposición sin tener ese rival tan cercano, el aliento en el cogote, ¿no?, que se suele decir de Rivera, que puede quedar algo más mermado o bastante más mermado en representación. ¿Por qué no esa abstención? Y a pactar. Para decir en primer lugar que me ha gustado mucho cómo Víctor ha explicado la manera en que Ciudadanos se ha quedado excluido y cómo Ciudadanos se ha zancadillado a sí mismo. Yo lo he estado opinando de manera continua. Nunca entendí la posición tan dura de Rivera respecto a obcecarse, en no sentarse, en no hablar con el Partido Socialista cuando con anterioridad había llegado a un acuerdo muy prolijo y muy detallado. No entendía esa postura y ahora se ha quedado fuera de juego. Pero no obstante, dice Víctor, ahora viene la parte negativa. Claro. Dice Víctor, el PP va a ganar, el PP es el ganador, el PP, y yo no lo veo por ningún lado, por dos razones. Uno, no hay ni una sola encuesta le han dado una prórroga que le dé más, es cierto, le ha dado una prórroga. Le ha dado una prórroga el PSOE. Sí. Vale, pero dicho eso,
ninguna encuesta le da más de un 2% de crecimiento. Si partimos de la lógica, partimos de los hechos, de que tiene 66 escaños, nunca ha tenido menos, es decir, un 16% del electorado, que venía de 2017 de 137, ya habéis señalado el bajón que ha dado el PP progresivamente. ¿Tú crees que tiene algo que perder el Partido Popular en esta elección? Pero no tiene nada que ganar tampoco, no tiene mucho que ganar. Tiene todo que ganar. Tiene mucho que ganar. Tiene algo que ganar, pero no mucho, algo. Luego, nuestro genealoide político regional, Teodoro García, se sacó de la chistera el tema de España Suma. No se lo han comprado y no ha valido para nada. Con lo cual, el PP se va a reforzar un poquito, pero no va a ser ni mucho menos determinante en ningún sentido. Yo creo que sí. Espera, me toca a mí, ¿eh? Sí, toca. Oye, quédate con esto. Ha dicho que él cree que sí. Un poco de por favor. Luego hay un tema que sí, no lo comento porque estamos aquí con los 4 o 5 partidos, o los 6, y hay un tema que a mí me sigue pareciendo importante en lo que está ocurriendo. Y es el papel de la Casa Real. Ya que últimamente en estas elecciones va a jugar mucho papel los jefes de Estado, los que no están y los que están. El papel de la Casa Real. Y sé que me vaya a contestar todos diciendo, la Constitución prevé que su participación debe ser esta. Sí. Yo creo que el rey, y lo voy a decir, voy a aprovechar para hacer una cuña publicitaria, debería haber visitado los Alcázares y Orihuela. Hacía tiempo, porque en su sueldo va eso. En su sueldo va ser el paraguas de los ciudadanos. Este viernes... debería haber visitado. Tú eres experto en conjugar los tiempos verbales. O sea, conjuga bien. Y segundo planteamiento. Yo creo que tenía la obligación de haberle dicho a estos 5 jóvenes: sentaros aquí y no salís sin una... Sí, tiene su obligación. No puede hacer la Casa Real. Lo que la Casa Real puede hacer, más allá de la atribución constitucional, lo sabe la Casa Real y los que hablan con él. Vale, yo quiero hacer 2 comentarios a lo que ha dicho Víctor. Primero, y tiene que ganarse un papel en la historia. El jefe del Estado no es un político. No. Y como no es un político, no tiene que ir en helicóptero al día siguiente a hacerse la foto en la zona inundada. Él ha estado en Canarias y entonces ha estado en Madrid y entonces va a estar este viernes en los Alcázares y en Orihuela viendo toda la cosa. Pero es el jefe del Estado. El jefe del Estado no tiene por qué estar en el mismo momento. Eso lo han hecho los políticos, los líderes políticos. Y entonces, el jefe del Estado en la Constitución española, que es lo que tú decías, y en la práctica política española, no tiene que forzar los acontecimientos. No tiene que decirle usted, puede decirle el jefe del Estado al líder de tal partido o al otro: tú tienes que negociar y tú tienes que poneros de acuerdo. Muy bien. En una situación de crisis sí puede hacerlo, esa es mi opinión. Yo sabía que no iba a coincidir. Y tú tienes que portarte bien. Y eso te lo dicen en casa y tú dices: pues sí, me portaré bien. Pero ese papel, por ejemplo, que tampoco le está atribuido, sí lo ejerce con cierta naturalidad el presidente de la República Italiana, Pepe. Porque lo que dice el marco constitucional es una cosa y su obligación, es decir, igual que en ningún lado está escrito lo que el rey tuvo que hacer en Cataluña, y lo hizo, creo que se podía haber mojado un poquito más en esta situación. Es una opinión. Un dato clave un poco, si el Partido Popular tiene mucho o poco que ganar. ¿Os acordáis que en las últimas elecciones una de las lecturas que hizo el Partido Popular de la pérdida de escaños era achacar a Vox que con los votos que había obtenido esa formación y que no habían servido para que ellos sacaran representación, el Partido Popular había perdido, decían, 26 escaños que habían volado hacia otras formaciones por el reparto de la Ley D'Hondt? Ahí lo tenéis. Bueno, pero eso es una excusa de los que pierden. Porque sí, bueno, habrían hecho sus cuentas, digo si eso es así, pero quiero decir que la gran pérdida, digamos, de votos traducido a escaños no fue la de Vox, ha sido la de Podemos. Podemos no consiguió un solo escaño en Castilla y León, ni en Castilla-La Mancha, ni en Extremadura. Quiero decir que Rejón ha hecho una buena lectura con todo esto. Pues ahora va a mejorar el resultado. Claro, y entonces quiero decir que Vox consiguió mejor ratio de votos escaños que, por ejemplo, Podemos. Sí. Podemos fue la gran sangría del bloque de izquierdas. Bueno, pues el caso es que tenemos por delante un mes, nos queda
muy poquito para que haya elecciones, pero bueno, tenemos por delante también, hemos empezado hablando del tema de Cataluña, que decía Pepe que igual se puede ir la sentencia. No, yo no lo sé, como no tengo... he dicho que igual se puede ir al mes de noviembre, aunque los CDR están preparando el calendario para que sea antes. Lo de la sentencia lo lleva Pepe, lo de Iván Pablo. No, lo llevan tú. Los CDR lo llevan en el móvil. Ahora nos ponemos a leerlo aquí en el camerino. Los CDR plantean que el calendario más a corto plazo. Claro, pero no sé si ellos también tienen línea directa para saber cuándo va a ser la sentencia. Bueno, el caso es que se abren semanas interesantes en el ámbito político, también en el económico. Hay temas candentes que analizaremos las próximas semanas, con esa advertencia de Estados Unidos de subida de aranceles que va a afectar también a España y a la región de Murcia. También con el Brexit, que quedan pocos días, 27 días me parece, ¿no? Una cosa así, 31. Para que haya que tomar una decisión. 31, ¿no? El 31, ya final. Hay temas importantes encima de la mesa que iremos analizando en las próximas semanas. Gracias, Pepe, por estar aquí esta noche. Nada, vosotros. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Joaquín. Gracias, Pablo. También a todos ustedes, a todos los espectadores del debate de Popular Televisión. Quiero mandar un saludo muy especial a José Luis Mendoza. Buenas noches, por estar ahí siguiéndonos esta noche. Y volveremos el próximo jueves. Gracias, hasta entonces. Ahí está.